de Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Capítulo 3 de 9. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Capítulo 3. Bismarck, 1888 a 1890. 1. 4 semanas antes de la muerte del anciano emperador, Bismarck aparece en la tribuna del Reichstag y habla. Hoy no lucha contra la izquierda, nadie le interrumpe, el enemigo es invisible, el más grande estadista europeo habla sobre Europa. Estamos en febrero de 1888, la paz de esta parte del mundo está amenazada, los hombres de Estado lo saben, los pueblos lo presienten, pero Alemania está envuelta en un mar de nieblas, y todos los ojos en la Cámara del Consejo, todos los pensamientos en la nación, se hallan fijos en el joven príncipe, que ha venido a escuchar al maestro. ¿Qué es lo que dirá? Por primera vez habla Bismarck de la posibilidad de que Alemania tenga que luchar en dos frentes, habla de deseos, pero no de seguridad de paz, y luego pasa a estudiar los motivos balcánicos que pueden conducir a una guerra y demuestra su falta de consistencia. Bulgaria, esa minúscula nación entre el Danubio y los Balcanes, no es un objeto de suficiente importancia para que, por ella, Europa, desde Moscú hasta los Pirineos, desde el Mar del Norte hasta Palermo, se lance a una guerra cuyo final nadie puede prever y al término de la cual apenas si se sabrá por qué se había luchado. Tras estas grandilocuentes frases, en las que se analizan las causas y consecuencias de una guerra mundial, aparece escrita en el diario de sesiones la palabra risas. De pronto, y en mitad de este discurso de 2 horas, dice el anciano de 73 años. Perdónenme ustedes que me siente un momento, ya no puedo estar en pie tanto rato. ¿Qué siente en este momento el heredero en su tribuna? ¿Acaso el sentimiento de su propia juventud y de la irremediable ancianidad del canciller, perteneciente, y bien a la vista está en aquel instante, a la generación del abuelo? Pero pronto vuelve el anciano a levantarse y pesa con prudencia los adjetivos cuando habla de las relaciones con las diversas potencias, como quien quiere llevar su convencimiento hasta el último rincón del país. Luego, en un arrebato, digno de sus buenos tiempos, grita a la sala. Nosotros, los alemanes, tememos a Dios, pero a nadie más en el mundo. Una ovación inmensa, y se levanta la sesión. Fue, según parece, un momento tan grande como el de julio del año 1870. Al día siguiente resuena el eco por toda Europa. Crispi manda desde Roma un telegrama de varias páginas, Viena se siente en extremo satisfecha, el zar, en prueba de agradecimiento, le manda un barril de caviar. Únicamente el orador no está del todo satisfecho. Me voy haciendo viejo, la asociación de ideas no es tan rápida como antes. Seguramente se siente molesto por haberse tenido que sentar. Su fotografía, tomada aquel día en los pasillos, ya no reproduce a un gigante. Fue su último discurso europeo. En gran parte, había hablado para el mozo que le escuchaba desde la tribuna, cuya subida al trono estaba próxima y cuya desconfianza hacia Bismarck era evidente desde hacía algún tiempo. Si se decidió a tratar temas tan trascendentales fue para demostrar al mundo, y al mismo tiempo al príncipe, que entre los peligros de una guerra y los inherentes a un cambio de gobierno, él era el único capaz de dar con la solución. Hacia fines sencillos, pero por medios complicados, había dirigido Bismarck en estos últimos años la política exterior, había afirmado un sistema de tratados y convenios, cuyo principal objeto era apartar, lo mismo a Austria que a Rusia, de una intervención aislada en los Balcanes, pues, no es obligación del imperio alemán arriesgar la vida y los bienes de sus súbditos en beneficio de las ambiciones del vecino. Para prevenirse contra las posibles aventuras de Austria en los Balcanes habíase aproximado nuevamente a Rusia el año anterior, y cuando, el año 1887, Austria se negó a renovar la Triple Alianza Imperial, Bismarck fue el que inventó una nueva forma de seguro. Rusia sabía que nunca lucharía sola contra Austria, sino que también se encontraría a Alemania en armas, en cuanto tratase de atacar a aquella en los Balcanes, pero, en cambio, si Austria era la que atacaba primero, Alemania se comprometía a ayudar a los rusos. En compensación, Rusia adquiría el compromiso de permanecer neutral en caso de que Francia atacase a Alemania. Bismarck llamaba a esto su contraseguro contra Austria, habiéndose asegurado antes en Viena contra Rusia, por medio de la Triple Alianza.
Ese tratado alejaba de su imperio el peligro de tener que luchar simultáneamente en el este y en el oeste. Al final de una época en que las potencias de Europa regulaban su política exterior por medio de tratados secretos, este sistema de Bismarck era indudablemente una obra maestra. Cuando en noviembre de 1887 fue el zar a Berlín para visitar otra vez al anciano Kaiser, ante el mismo Bismarck declaró el alejamiento de toda posibilidad de alianza con Francia, pero, eso sí, haciendo constar su desconfianza de Austria. La frontera austríaca era constantemente hostilizada por tropas rusas, al punto de que el Estado Mayor Central alemán consideraba la guerra como inminente. Waldersee, por su parte, hasta deseaba provocar la guerra con Francia, 308. El partido militar se hallaba disgustado porque los viejos querían la paz, y ya se estaba en tratos con Viena para la reorganización del ejército austríaco. Bismarck, que quería evitar la guerra aunque fuese con amenazas, hizo pública la alianza del año 1879 con Austria, simplemente para asustar a Rusia. Tuvo que hacerlo así en vista de que una guerra con un generalísimo de 90 años era tan imposible como con un kronprinz moribundo, y, al mismo tiempo, era su deseo, a fin de poner a salvo la obra de su vida, cuyo resultado final nadie podía prever. Sus temores aumentan, no puede conciliar el sueño más que a fuerza de narcóticos, su cerebro arde. Por medio de tratados, él ha hecho que todas las potencias europeas sean aliadas, neutrales o inofensivas, solo una había quedado fuera del círculo, la potencia que no había querido dar su brazo a torcer y cuya fuerza seguía siendo, en las cuentas de Bismarck, una cantidad desconocida. Durante 10 años habían estado llamando sus emisarios a la puerta de Londres, y, por último, había tenido que designar públicamente la entrada de Inglaterra en la Triple como el fin y objetivo de la política alemana en aquellos 10 últimos años. En ese trance, da un paso completamente contrario a sus costumbres, se dirige a Inglaterra con una proposición oficial de alianza. He aquí que a la vejez abandona los tortuosos caminos de la diplomacia, por los que anduviera durante 25 años, y, volviendo a los procedimientos claros y francos de su juventud, escribe al primer ministro inglés, Lord Salisbury, una carta particular en la que expone las ventajas que una alianza de Inglaterra con Alemania y luego con Austria presentaría para los tres imperios. Con lo que tememos que la alianza con Inglaterra había llegado a parecerle a Bismarck el complemento lógico de la triple, o sea su transformación en una cuádruple alianza. Antes de remitirla se la enseñó al príncipe Guillermo, y en una segunda carta comunica al inglés la absoluta conformidad del príncipe con todo su contenido, indicándole así que también el porvenir le habla por boca del futuro soberano, cuyos sentimientos eran hasta entonces considerados como anti-ingleses. 2 meses después ordena a su embajador, a 400F, que comunica a Salisbury que la paz, por Inglaterra y Alemania igualmente deseada, o siquiera la demora necesaria para preparar la defensa en forma proporcionada a la magnitud del peligro, no se podría alcanzar de modo más seguro que mediante la firma de un tratado entre Inglaterra y Alemania. Un tratado secreto, si fuese posible firmar uno de esta clase, daría a ambas potencias una mayor seguridad en el caso de otra guerra, con otras potencias, pero la evitación definitiva de la guerra únicamente se podrá conseguir mediante la firma de un convenio público. Este era el legado de Bismarck a la siguiente generación. Salisbury envía al principio una contestación evasiva y correcta, teme, según dice, no lograr una mayoría en el Parlamento, cuya aprobación desea Bismarck, pero promete que el tratado quedará sobre la mesa, en espera de una resolución definitiva, a 405. Así de difícil era la situación de Alemania, y así de tirante la de Europa a la muerte de los dos emperadores. El alto mando, animado de propósitos beligerantes y con grandes preocupaciones los altos funcionarios civiles, tal es el estado interior del país a la subida del nuevo soberano, y aunque éste dice, debemos prepararnos para luchar la gran guerra aunque tengamos que luchar solos, promete al canciller evitar las provocaciones y, sinceramente deseoso, al parecer, de evitar a sí mismo la guerra, trata de ganarse amigos con su actuación personal, y comienza, al efecto, sus visitas a las cortes extranjeras. Primero al zar y no a Inglaterra, simplemente para hacer rabiar a la madre. Pero su abuela escribe al joven emperador para decirle que su primera visita debió ser para ella, y cuando enseña la carta a Bismarck y este se ofrece a redactar la respuesta, Guillermo replica
Creo que ya sabré encontrar yo solo el término medio entre el soberano y el nieto. La visita a San Petersburgo parece un éxito. Todo el mundo alaba su cortesía y sus modales. La verdad de lo que allí se dijo, en privado, de él, no había de saberlo hasta mucho más tarde, y, realmente, en un instante bien crítico, los viajes a Viena, Roma, Londres y Oriente contribuyeron igualmente a tranquilizar la opinión pública. En todas partes, el mozo impulsivo y emprendedor se gana la curiosidad y simpatía del público, y si en algunas cancillerías no falta quien mueva escépticamente la cabeza, el pensamiento de que Bismarck se halla alerta, entre bastidores, viene a aplacar las suspicacias. 2. La amistad entre el Kaiser y el canciller parece grande. El embajador austríaco habla de verdadera luna de miel de respeto y comprensión, aunque verdad es que renuncia a hacer el horóscopo de esta unión. El mismo Bismarck dice, después de una visita del Kaiser a Friedrichsruh, que atento. Se sorprendió de que le hiciese compañía hasta las 11 y no se levantó hasta las 9 creyendo que yo dormía hasta esa hora. Eulenburg cuenta también que el Kaiser ofreció una vez a Bismarck, con un amable ademán, que pasase antes que él por una puerta. Desde el extranjero le envía telegramas amistosos, uno de ellos, felicitándole el año nuevo de 1889, termina. Me llena de alegría y de consuelo el que esté usted, siempre fiel, a mi lado, dando comienzo al año nuevo con nuevas fuerzas. Pueda serme concedido por mucho tiempo el trabajar junto a usted. Pero los íntimos saben a qué atenerse. Por aquel mismo mes de enero, dice en confianza su tío, el príncipe de Baden. Por ahora, todavía necesita el Kaiser al príncipe para los proyectos de reforma del ejército, 450 y el día del cumpleaños de Bismarck va el Kaiser a buscar a su mayor enemigo, Waldersee, para ir con él a felicitarle y esta es, realmente, la primera vez que Bismarck se queda sorprendido. A pesar de sus penetrantes ojos. Había, como Danton, tasado el peligro demasiado por lo bajo. Lo cierto es que no siempre tomó la medida exacta del joven soberano. Cuando, por ejemplo, aparece un diario de la guerra, del emperador Federico, Bismarck se pone fuera de sí a causa de la sensación que produce y, presintiendo en él un lazo de los liberales, declara apócrifo el documento en la Gaceta del Imperio, a pesar de su innegable autenticidad, e inmediatamente, en el mismo número, publica un duro artículo contra Federico y Victoria, en el que se asegura que al entonces Kronprinz no se le comunicaba ningún asunto confidencial por temer su padre sus indiscreciones a favor de la corte de Inglaterra. La leyenda exclama irritado de que Federico era un liberal, hay que destruirla. O bien serán los liberales capaces de ponerse en movimiento y de inducir al hijo a seguir las huellas del padre mártir. Su exaltación a este propósito da a Hohenlohe la sensación de un hombre que no está completamente en sus cabales y el gran duque de Baden dice claramente. Muchas gentes empiezan a creer que Bismarck ya no anda bien de la cabeza, 456. Ahora bien, el Kaiser, a quien se transmiten estas opiniones, aprobará la acción de Bismarck y aquí nos encontramos con una nueva sorpresa. Por un lado, no cabe duda de que a él le parece auténtico el tal diario de guerra, cuya publicación, que atribuye a su madre, considera como una venganza femenina, 238, pero, no obstante, se da cuenta del mal efecto que produce en todas las clases el ataque de Bismarck contra el editor. El Kaiser guarda rencor a su padre aún después de muerto, pero quiere que su pueblo le respete, así lo exige la idea monárquica. Los súbditos no deben aprender a murmurar. El temor a los disturbios intranquiliza ya al príncipe, como emperador, se propone evitarlos. ¿Qué especie de sordo gruñido amenazador se empieza a hacer oír entre las fanfarrias del éxito? Si realmente existen esos movimientos ilegales y esas masas que quieren derribar al Estado, ¿de qué le servirá al rey su fuerza legal? ¿Qué antídoto existe contra este veneno sino la religión? Con Dios y con buenas intenciones hay que hacer la prueba, no a hierro y fuego. Cortedad de vista y una especie de fría piedad hicieron por aquel entonces creer al predicador de la corte, Stocker, y a los suyos, que no era el sistema social, sino la organización del trabajo, la que estaba enferma y engendraba el socialismo, y que había de curarla. Con alimentos espirituales, unidos a cierta ayuda material. Los primeros conversos a estas ideas cristiano-socialistas habían sido la devota condesa de Waldersee y su marido, y, por mediación de la condesa, su sobrina,
la devota esposa del príncipe Guillermo, y por último el mismo príncipe, y a fines de 1887 se habían celebrado algunas reuniones en casa de Waldersee para fundar en varias ciudades la misión espiritual. A raíz de esto, la prensa empezó a dar la voz de alarma, los órganos de Bismarck empezaron a sermonear al público sobre el particular, y el príncipe Guillermo acabó por escribir al viejo canciller que consideraba esas misiones en las ciudades como el medio más eficaz para la supresión definitiva del socialismo y del anarquismo. El viejo luchador lee, con una sonrisa cruel, estas líneas. La felicidad del pueblo no le preocupaba, las beatas le repugnaban y toda su vida había combatido y hecho burla de la política de las levitas negras. En consecuencia, escribe al príncipe una larga carta previniéndole contra los males del clericalismo. Pero ello inútilmente. Aunque condenado al silencio político desde el verano de 1885, Stoker siguió revolviendo y hasta ganando terreno, aunque por aquel entonces sufrió la contrariedad de ver publicada en la prensa de su enemigo una carta íntima que, como pastor espiritual, escribiera a uno de los jefes conservadores. Alrededor del cartel, instrumento de gobierno de Bismarck, hay que encender las hogueras de la rebelión y hacer que brillen muy altas. Si nota el emperador, el nuevo, que se quiere sembrar la discordia entre él y Bismarck, ello podría alejarle de nosotros, pero si fomentamos su descontento con respecto a cosas en las que instintivamente se halla a nuestro lado, confirmaremos de esa guisa sus principios, sin molestarle personalmente y con arreglo a esta receta, hubo de intentar durante largo tiempo la Gaceta de la Cruz influir en el ánimo del Kaiser. Pronto le es posible al emperador obrar con arreglo a sus principios humanitarios. Más de 100.000 trabajadores del Ruhr se declararon, en mayo de 1889, en huelga por cuestión de jornales. En el momento en que Bismarck proponía al gabinete severas y excepcionales medidas, aparece de pronto, y sin previo aviso, el Kaiser, con uniforme de húsar, y en tono cortante declara: contratistas y accionistas deben ceder, los obreros son mis súbditos, por los que tengo que velar. Ayer previne al presidente de los comités de la provincia del Rin: si la industria no aumenta inmediatamente los jornales, retiraré mis tropas. Cuando peguen fuego a las villas de los propietarios y directores y pisoteen sus jardines, entonces cederán. Bismarck. Yo creo que también los propietarios son súbditos de vuestra majestad. El emperador, irritado por esta objeción, descubre el motivo de su intranquilidad. Si no se extrae más carbón, nuestra marina pierde todo su valor. No podremos movilizar si hay escasez de carbón. Estamos en una situación tan precaria, que si no fuera por el zar, ahora mismo declararía la guerra. Al día siguiente dice paternalmente a la comisión de mineros huelguistas: todo ciudadano tiene indudable derecho a ser oído por el emperador. Os habéis colocado en una situación falsa. El movimiento es ilegal porque no habéis cumplido con el plazo legal de despedida. Por lo que se refiere a vuestras peticiones, yo las estudiaré y os comunicaré el resultado. Pero si se descubriese la menor relación entre el movimiento y los círculos socialistas, no podría ocuparme de vuestros deseos a pesar de mi real benevolencia, porque, para mí, todo socialista es un enemigo del imperio y de la patria. En caso de que existiese esta relación, tendría que intervenir severamente y hacer uso sin consideraciones de todo el poder de que dispongo, que es mucho. Dirigiéndose a los patronos, le dice cortésmente: los obreros me han producido muy buena impresión, no tienen ninguna relación con los socialistas. Es natural y humano que cada uno procure ganar lo más posible. Los obreros leen periódicos, conocen la relación entre el jornal y los beneficios de las sociedades y quieren una parte, grande o chica, de ellos. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Bismarck, asombrado al principio por la intervención directa del Kaiser, le deja obrar, ya intervendrá cuando se trate de promulgar una ley. ¿Y está su idea fundamental tan alejada acaso de la del emperador? Ni el joven ni el viejo ven el espíritu de la nueva época. Socialistas y anarquistas son para ellos lo mismo enemigos del imperio, y deben ser igualmente aplastados, en esto coinciden ambos. Esto es para Bismarck una agravación de su sentir antidemocrático, para Guillermo, una consecuencia de los atentados a su abuelo. Pero en lo que hay una enorme diferencia es en el modo de luchar. Bismarck quiere la lucha como lo hizo toda su vida: leyes de excepción, deportaciones, supresión del derecho al voto y, si todo esto no basta,
las tropas en la calle. El Kaiser quiere restar partidarios a estas ideas protegiendo a la clase obrera, le habla de tú, le gusta jugar al padre de la nación, quiere repartir nuevos derechos sin ceder ninguno de los suyos, quiere un absolutismo popular al estilo de Federico el Grande. Únicamente olvida que desde entonces acá había pasado un siglo. Los dos caminos seguidos con decisión hasta el fin tenían que conducir a la revolución, el de Bismarck, con levantamientos que se podían reducir a tiros una o dos veces, pero no eternamente, el del emperador, por el rápido incremento de un movimiento que, estimulado por el mismo monarca y no combatido por las leyes, acabaría por ser más fuerte que el gobierno, al cual derribaría. Así, se desarrolla una lucha entre dos partidos equivocados, de cuyos directores solo uno era genial. Si hubiese sido un príncipe moderno, apoyado por su pueblo, el que se levantaba contra un canciller anticuado, joven y viejo habrían luchado como representantes de dos épocas y se hubiera podido seguir el combate con temor y espíritu de misericordia. Pero quien luchaba contra medios anticuados era un nervioso sentimental, al que le faltaban el valor y la constancia aún para perseguir sus propios ideales. El Kaiser, en realidad, no deseaba sino hacer la prueba, para justificarse ante su conciencia, y como fracasó, se consideró en libertad de recurrir nuevamente, ante el peligro, a su natural protección, la Guardia Imperial. 3. Bismarck pesaba sobre su imperio. Ningún espíritu político podía elevarse, desde hacía 10 años, como no fuese para luchar contra él. Las mejores cabezas iban a servir a la oposición, en lugar de madurar aprendiendo a gobernar. Ningún empleado podía desarrollarse, porque todos temían al que todo lo dominaba y sobre todo decretaba. Con razón podía decir el joven emperador: yo no tengo ningún ministro, todos son ministros del príncipe de Bismarck. Que preguntase por este o quisiera estimular al otro, siempre recibía la turbada contestación de que primero había que consultarlo con el príncipe. Este ya no tenía amigos, nadie quería al viejo. Hasta Rohan y Moltke, con los cuales se halla, en estatuas de bronce, ante la nación, se habían alejado de él. El ministro de la guerra había muerto mientras sus relaciones no eran muy cordiales. Moltke, azuzado por Waldersee, estaba enojado con él desde que, en el año 1888, se había permitido dar consejos sobre cuestiones militares a Viena por su propia cuenta, W. 356. Cuando más tarde vuelve a aceptar una invitación a casa del canciller, se encuentra tan mal colocado en la mesa, y a la princesa tan poco amable, que, apenas terminada la comida, desaparece sin despedirse y al año siguiente, el día de su jubileo, toma a mal una felicitación fría y escrita al dictado, del canciller. A casi todos los ha asustado de tal manera, que nadie se atreve a manifestar una opinión. Manda en el Ministerio de Estado y no tolera la menor contradicción. Quiere dominarlo todo, y ya no tiene la fuerza suficiente para ello. Es ministro de Relaciones Exteriores e interviene en todas las oficinas del imperio sin consideración a la oposición de los jefes. Es presidente del Consejo de Ministros de Prusia y ministro de Comercio, y considera a los demás ministros como sus subordinados. Además, está casi siempre en Friedrichsruhe, siendo, por consiguiente, muy difícil llegar a él. Todos se quejan de falta de instrucciones, de incertidumbre en las decisiones y, más que nada, de la duplicidad del canciller, W. 2, 41f. Hasta los suyos, únicos a quienes quiere y únicos que le quieren, tiemblan en su presencia. Aunque todos le adulan, el salón de la princesa va estando cada vez más vacío, y en Friedrichsruhe, donde pasan la mitad del año, en unas habitaciones de muy mal gusto, adornadas con cretonas de colores chillones y diplomas de honor, haciendo una vida ociosa y sin distracciones, como hidalgo de los provincianos, el vacío es absoluto. Cuando el viejo príncipe, con sus chaquetas pasadas de moda y un pañuelo blanco en lugar de cuello, está echado en la chaise longue, gigantesco el perro dogo negro que le acompaña y gigantesco el lápiz con el que redacta las actas, cuando su mujer, pequeña, siempre pálida, tosiendo mucho, con el pelo todavía bastante oscuro y las orejas adornadas con pendientes de diamantes, se sienta junto a él, siempre cariñosa y odiando todo lo que él odia, entonces, ay del hijo que los interrumpa con una palabra inoportuna. Terribles habían sido las amenazas que lanzara a su primogénito cuando éste había querido casarse con la hermosa princesa de Carolat,
poco del agrado del padre a causa de sus concomitancias y de su fama, dispuesto a ir, según cuenta Herbert relatando la escena y repitiendo las palabras de su padre, a la misma Venecia, donde se hallaba la dama, para impedir la boda. Pues ello me importará más que todo el imperio y los asuntos de Estado y el resto mismo de mi vida. Esta vida a la sombra del padre y su sueño de amor destruido, debía de aumentar en el hijo la ya heredada misantropía, su rudeza, que casi era grosería, creció, y como en todas partes representaba a su padre, tomó su tiranía como ejemplo, pero sin poseer su arte de seducción ni el halo de su leyenda, y así se hizo Herbert odiar también. Con impetuosidad digna de los tiempos del Viejo Testamento, Bismarck piensa en el porvenir de sus hijos, y cuando exige de Herbert que se haga amigo del heredero del trono cree asegurar su casa para siempre. El motivo principal de su conducta en los últimos años de su vida oficial es hacer hereditario el poder que a él le había sido concedido, como ocurría con los mayordomos o alcaídes de palacio en la Edad Media, alcanzar por la astucia lo único que le diferenciaba de los príncipes regentes, dejar a su primogénito su poderosa situación, con la misma seguridad con que lo hacen aquellos reyes que sin él ya no lo serían. Tal era su ambición. Para eso tiene a sus hijos el uno, secretario de Estado, y el otro, presidente, que le obedecen como cadetes. Lo más nimio hace montar al viejo en cólera, cuando el criado le ha anunciado que el conde Bill no está en su casa y ocurre, por casualidad, que no es cierto. Al encontrarse con él, el padre, furioso y manoteando violentamente, le grita: «Ven enseguida, te necesito, 66». Así va preparándose lentamente y en secreto una insurrección entre sus altos empleados, ávidos todos, como se hallan, de verse libres del tirano. ¿Y dónde habían de encontrar el medio de esa emancipación con más seguridad que en el nuevo soberano? Esto puede mejorar, piensan los empleados del Estado, preparándose de antemano a fomentar toda discordia y, además, no es más agradable el entrar en la nueva corte y tomar parte en cacerías y bailes, viajes y desfiles, que temblar bajo los vituperios y censuras de un viejo misántropo. El palacio, con sus brillantes filas de ventanas, sus compañías de guardias, sus cadenas de policía, la escolta personal de la emperatriz, estandarte, escudos, condecoraciones, todo ello cambiado o renovado por el nuevo soberano y dibujado por sus reales manos, hasta las libreas de la servidumbre. Fuera el antiestético frac negro de la vieja Prusia. Cuanto más original el calzón corto, la media de seda, el zapato de hebilla, los tricornios. Todo el mundo alaba la nueva indumentaria. ¿Qué ha de sentir el emperador al recibir el informe de un consejo en el que Bismarck critica la nueva vestimenta de la corte y la describe como impropia de la época, impopular y políticamente desventajosa por establecer una frontera entre los cortesanos y los demás mortales? Esa costosa vestimenta, entre nosotros usual únicamente para criados, quita dignidad a sus portadores. Una prueba más, piensa el emperador, encolerizado, de que no es sino un viejo impaciente. Para los numerosos viajes hace falta un tren especial. 12 vagones, el coche salón, dividido en 3 departamentos, uno central grande, y 2 más pequeños, tapizados de seda azul, divanes, lámparas y candelabros, otro coche para el cuarto militar y civil, cocina imperial, servidumbre. A la llegada y todas las grandes ciudades alemanas quieren ver, por lo menos una vez, a su nuevo soberano, en medio de la guardia de Corp, el emperador, con su casco de oro y el rostro siempre muy serio, y detrás, en carruaje abierto, la emperatriz, siempre sonriente. Todo ello muy del gusto de los alemanes y dispuestos a pagar gustosamente lo que cueste. 5 meses después de su subida al trono, el emperador pide que se aumente su renta anual a 6 millones. ¿Cómo? Otra vez un obstáculo en el canciller. Encuentra la petición inoportuna y exagerada, opina que el debate no debe durar en el Landtag más de 5 minutos, pues toda discusión perjudicaría el prestigio de la corona y una negativa obligaría al gobierno a la discusión. 24. Aplazamiento. No hay ya grandes gastos producidos por las 2 emperatrices viudas y por sus hijos. Además, todo el mundo sabe lo que el viejo emperador había ahorrado. En el segundo año, yate imperial de 4,5 millones, declarado en el presupuesto como aviso para la gran escuadra. Después, el día del lanzamiento, designado por el Kaiser, con gran asombro de los representantes del pueblo, como barco para distracción suya y de su familia y cuyo armamento es más bien un adorno.
En su primer viaje a Viena y a Roma, el Kaiser lleva, para regalos, 80 anillos de diamantes, 150 condecoraciones de plata, 50 alfileres de corbata, 3 marcos de oro para fotografías, 30 relojes de oro con cadena, 100 petacas y 20 condecoraciones de la Orden del Águila con diamantes. ¿No era este, acaso, el modo de hacerse querer en todas partes? Ya en el segundo año, en noviembre de 1889, su amigo y admirador Waldersee declara haberse llegado al punto máximo. Muy lentamente va creciendo una especie de desilusión, los muchos viajes, la actividad sin descanso y los numerosos intereses traen como consecuencia natural una falta de solidez. Los jefes de gabinete se quejan de que tienen grandes dificultades para despachar con el monarca y han de decir siempre las cosas con prisa. Los ministros opinan que el Kaiser debería discutir con ellos los asuntos más a fondo, pero casi ni habla con ellos. W. 2, 67. Hasta Inspeter, su profeta, dice, a propósito de alguna de sus medidas. ¿Qué me dice usted de esa nerviosidad? Cada vez se vuelve más precipitado. W. 2, 88. Como está más de la mitad del año, unas 30 semanas aproximadamente, fuera de casa, es de gran interés la descripción de su vida diaria cuando está de cacería, y más si esta descripción es hecha por su amigo Eulenburg. Según este, caza diariamente en Brocklewitz, durante el verano de 1889, hasta el mediodía, hora en que se acuesta y duerme hasta las 3. De 3 a 4 despacha el Kaiser los asuntos de gobierno que han llegado de Berlín. Durante este tiempo estoy siempre con él, ayudándole en el despacho de los asuntos. Después se divierte mucho, buscando petardos en el jardín, bajo la arena, donde generalmente han sido antes escondidos por Eberhard Dona, 2, 46. De modo que de 3 a 4 han de ser despachados todos los asuntos. Cuando Eulenburg, el mismo año, le invita a una cacería, le ruega que haga una cruz junto al nombre de los invitados que no le agraden en la lista que le remite, y promete guardar estas cruces en el más profundo rincón de su limpio corazón. La lista señala los talentos de los invitados. Ochbert canta, Moltke juega, Ulsen hace juegos de manos, Van Buller hace caricaturas, Herbert Bismarck bebe, Dona remienda zapatos, signo excelente de su naturaleza servil, Dankelmann mata golondrinas con bala, 2, 49. Por las noches. Se llega al colmo de la alegría cuando Ulsen representa el guante, de Schiller. Como se hubieran asombrado de estas inocentes diversiones estudiantiles los súbditos que todas las semanas leían la dictatorial seriedad y las pomposas frases de los discursos imperiales. Seguramente son estas románticas y poco peligrosas distracciones como las de su primo el bávaro, porque el matar golondrinas con bala a nadie llama la atención en estos círculos. Pero el conde Zapatero Dona, que esconde petardos en la arena para que su Zeus pueda satisfacer sus olímpicos caprichos, deja prever ya ciertos peligros. En esta disposición, entre pantomimas, chistes y canciones heroicas, veíase el joven monarca empujado lentamente por sus amigos al camino de la autocracia. En esta disposición estaba cuando Waldersee, con suave malignidad, le dijo, por encima de una mesa bien servida, la frase siguiente. Federico no hubiera llegado nunca a ser el grande si a su subida al trono se hubiese encontrado con un ministro del poder y la importancia de Bismarck y lo hubiese conservado. 25. Tal era la flecha envenenada de Iago dirigida al corazón de Otelo. 4. Consejo de la Corona en el Palacio de Berlín, enero de 1890. El Kaiser y Bismarck, de uniforme, los ministros, con sus casacas bordadas, a la izquierda y junto al Kaiser, Botticher, facciones agudas, lentes, mistura de gato y burócrata. Nadie parece conocer la razón de este consejo extraordinario, que los reyes no han reunido nunca sino en caso de peligro inminente o para tomar decisiones trascendentales. Bismarck, llamado telegráficamente de Friedrichsruh, ha preguntado inútilmente a Botticher sobre el particular, pero este se lo ha callado. A pesar de conocerlo, tampoco Herbert, secretario de Estado, había obtenido respuesta al preguntar al Kaiser. Maravilloso estado de ánimo el del canciller. Nunca hasta entonces había sido sorprendido por su rey, y durante 30 años había sido él mismo quien había fijado el programa de todas las sesiones. ¿Qué propósitos tiene el indescifrable nuevo soberano? Da la sensación de que preparase una sorpresa agradable para todos nosotros.
Realmente es este un gran momento para Guillermo. He elegido el día del cumpleaños del gran Federico para reunirlo porque este Consejo de la Corona ha de ser un momento de gran importancia histórica. 8. Dos proposiciones, una de ellas leída por Botticher. De modo que está en juego contra él, piensa Bismarck de Botticher, uno de sus más antiguos colaboradores, amigo de la casa y obligado a él por múltiples razones. Protección al obrero, descanso dominical, trabajo infantil, todo ello muy puesto en razón. Después de la lectura, el emperador dice: los patronos han exprimido a los trabajadores como limones y los han arrojado después al cielo para que se pudran. Esto ha hecho nacer en el obrero el pensamiento de que él no es una máquina y quiere participar de los beneficios que produce. Pero sus relaciones con los patronos han de ser correctas. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Las huelgas demuestran que entre los dos partidos falta todo punto de contacto, por eso crece el socialismo. El granito de verdad que hay en sus doctrinas desaparecerá y los anarquistas empuñarán la dirección. Así como una compañía de la cual no se ocupa su capitán se desmoraliza, así sucede en la industria. En la próxima huelga estarán los obreros más organizados y serán más audaces, entonces sobrevendrán los disturbios y tendremos que disparar. Pero sería terrible que tuviese que manchar el principio de mi reinado con sangre de mis súbditos. Quien me quiera con honradez debe hacer todo lo posible para evitar esa desgracia. Yo quiero ser el héroe de Geux. Mis súbditos deben saber que su rey se preocupa por su bienestar. Al socialismo internacional hay que oponerle un acuerdo también internacional. Suiza se ha protegido así. Pero si el emperador alemán convoca una conferencia de esa índole, entonces es otra cosa. Mis deseos se basan en informes y consejos de verdaderas autoridades, como el consejero secreto Inspector, el conde Douglas, von Eyden. Por eso he redactado, en 2 noches, estos proyectos. Deseo que a base de los mismos se redacte un edicto en tono elevado, con objeto de publicarlo pasado mañana, día de mi cumpleaños. ¿No es esto digno de un monarca moderno? De un amigo del pueblo que no pregunta ni por clases ni por fortunas. De un enemigo de los burócratas, que presta oído hasta al último pordiosero. Los tiempos de la fuerza y de las armas han pasado, juicio y convencimiento es lo que debe aproximar a las clases sociales. A la cabeza de la civilización, al frente de un Congreso Europeo, entra el emperador de Alemania en el siglo XX. ¿Cuáles son los primeros efectos? Ha arrastrado a sus ministros. Con asombro creciente, dice Lucius, nos preguntábamos: ¿quién le habrá soplado esas ideas? Bismarck lo sabe. Las autoridades que el Kaiser acaba de alabar y que son, según sus comentarios, Inspector, soberbio, inhábil y evitando cuidadosamente toda responsabilidad. Douglas, un rico y afortunado especulador, que cultivando la amistad con los hijos del emperador ha tratado de crearse una posición influyente cerca del soberano. Douglas había publicado un folleto adulador sobre el Kaiser, se lo había enseñado antes de hacerlo imprimir y, en pago, había recibido el título de conde. Eyden, antes empleado en una compañía minera, ahora pintor, que funda sus conocimientos en el trato con un obrero de Beding al cual emplea como modelo de pordioseros y profetas y de cuyas conversaciones extrae los materiales para aconsejar sobre legislación social al soberano. Bismarck se ve arrancado a estos pensamientos por el Kaiser, que le pregunta su opinión sobre el particular. Habla lentamente, mientras incorpora su gigantesca figura, comedido y haciendo, a su vez, ciertas contrapreguntas. ¿Contra quién habrá que proteger al obrero al que se prohíbe trabajar por las noches y los domingos? Contra las ganas de trabajar. Su jornal disminuirá y el descontento aumentará. La producción de la industria alemana disminuirá en un 14% y no podrá competir con la extranjera. La condescendencia aumentará las pretensiones de las masas hasta el infinito. El obrero es imposible de contentar. Eso no podría conseguirlo ni el zar con todo su poder. Solo Dios puede resolver este problema con arreglo a los deseos de los obreros. Pero pensemos primero en las próximas elecciones. Los propietarios estarán disgustados, los socialistas, envalentonados. Llevamos la confusión a los electores, ante cuyos ojos deberíamos poner el enemigo interior. Así empezamos a resbalar. Veo aproximarse grandes peligros para la monarquía. Silencio penoso. Se habrá oído esta voz. Es esta la antigua lucha entre vejez y juventud, conservadurismo y progreso.
Lleva el Kaiser en su boca las palabras de la nueva época, y el canciller las de la vieja en la suya. No sabe nada mejor contra el peligro amenazador, que apela al zar y a Dios. ¿O no quiere el joven soberano, al pedir a sus ministros tonos elevados, nada más que emborracharse con discursos sobre el bienestar de su pueblo? Por lo pronto, se domina y dice, muy correcto. Nada más lejos de mí que querer poner en la balanza mi escasa experiencia contra la muy abundante de vuecencia. Dice también hacerse cargo de que no hay que apresurarse y que los edictos deben ser discutidos y estudiados antes en el Ministerio de Estado. Pero lo que exige es que se suavice la ley sobre el socialismo, ley que en breve tiene que ser renovada en el Reichstag, y, sobre todo, que el gobierno desista del tremendo derecho a las deportaciones. Hombres fieles al rey y al gobierno me han rogado que dirija en ese sentido toda mi influencia. Punto. Fieles al rey, piensa Bismarck. Punto. ¿Y qué soy yo? Con estas influencias se conmueve la neutralidad real y si me mina así las elecciones, se derrumbará mi cartel. Entonces se pone furioso. Yo consideraré como una falta grave el demostrar siquiera una apariencia de condescendencia. Primero persistir, después estudiar las proposiciones del Reichstag. El ceder aquí sería dar el primer paso fatal, sería ponerse a remolque del Reichstag. Yo no puedo demostrar que esa condescendencia sea fatal para vuestra majestad, pero estoy convencido de ello por mi larga experiencia. Si la ley no se aprueba, entonces nos queda la disolución, se producirá un vacío y la marea subirá más alta, y entonces podrán sobrevenir los choques. Punto. Sangre y hierro, piensa el Kaiser. Punto. No habla este viejo como hace 30 años. No ha aprendido nada nuevo. También él se excita. Esas catástrofes las quiero yo evitar con medios preventivos, en lugar de manchar los primeros años de mi reinado con sangre de mis súbditos. Por segunda vez, aquella imagen parece halagar su fantasía. Pero el viejo insiste. Si hay revueltas y derramamiento de sangre no será culpa de vuestra majestad, sino de los revolucionarios. Sin sangre será difícil que se resuelva la situación, aunque se retroceda. Cuanto más tarde se oponga la resistencia, más violenta tendrá que ser. De todos modos, añade el Kaiser, hay que ceder ante el Reichstag. Eso sería capitular, afirma Bismarck. Fundado en mi experiencia, tengo el deber de aconsejar lo contrario. Desde mi entrada en el gobierno, el poder del rey ha aumentado constantemente. Una retirada así sería el primer paso fuera del camino y precisamente en la dirección, por el momento cómoda, pero peligrosa, hacia el poder del Parlamento. Si vuestra majestad no da ningún valor a mi consejo, no sé si podré permanecer en mi puesto. Tan orgullosamente no habló jamás Bismarck a su viejo soberano. Al considerar el aumento del poder real como mérito suyo, acentúa su propio poder y se niega a debilitar el uno con el otro. Después presenta la dimisión. Jamás, había escrito el viejo Kaiser al pie de una de sus dimisiones, con las cuales acababa por conseguir todo lo que quería. Le responderá el nieto con la misma palabra. El emperador calla, se muerde los labios, se domina nuevamente y dice en voz baja a Bottcher, con el que parece haberlo hablado todo previamente. Con esto se me coloca en una situación forzada. Pausa. Ruego a los señores que me den su opinión. Delante de todo el gabinete ha presentado el viejo la dimisión, delante de todo el gabinete le ha dejado el joven sin respuesta y se ha dirigido a los demás ministros, no podía haber obrado más hábilmente, y Bismarck con menos cautela. En silencio, están sentados los 8 hombres alrededor de la mesa ovalada y verde, todos piensan con el Kaiser, cuyo ardiente deseo y buena voluntad habían de terminar con aquel jarro de agua fría. Sin embargo, ninguno se atreve, ni aun preguntando directamente, a hablar en favor del joven soberano. Él es el que representa el poder en el Estado, solo el de ahí quita carteras, hasta el canciller puede despedir, y, ahora mismo, no ha contestado negativamente a su amenaza. Pero la figura de Bismarck y el temor a su cólera son tan grandes, que todos se ponen a su lado, el mismo Bottcher no se atreve más que a hacer una débil proposición de arreglo. El Kaiser está fuera de sí. En pública reunión ha sido derrotado. Sin embargo, se domina y estrecha la mano del príncipe al despedirse. Bismarck, cuando va hacia su casa, se halla más excitado aún. Ahora reconoce su falta. Durante más de 3 meses ha dejado al joven soberano abandonado a sus amigos, que son todos enemigos del canciller. La pregunta,
llena de precauciones, hecha por Bottricher en el otoño, le había arrancado la orgullosa contestación. Con mi pasado y mi posición, no he de temer el tener que obrar jamás contra mi voluntad y, sin embargo, no tenía que temer. No había callado el Kaiser al imponer él sus condiciones. Hoy había cedido todavía, porque los ministros habían vacilado en su presencia, pero... ¿y mañana? Bottricher, que le representaba en Berlín, había aprovechado aquellos meses en su favor, quería ser su sucesor. La tentación, escribe más tarde Bismarck, en que se encontraba Bottricher, de explotar con perjuicio de mi posición el encanto que tenía para el Kaiser la novedad de sus deberes reales y mi supuesta fatiga de los negocios, se vio fomentada, según me entero ahora, por ciertas ambiciones femeninas. El deber de su cargo no era trabajar por la sumisión de un canciller experimentado a la voluntad del joven soberano, sino ayudar al canciller ante el Kaiser en los problemas de que es responsable. El viejo sigue pensando más aún. Con cólera se entera ahora de lo ocurrido estos meses, de cómo Bottricher ha contado al emperador que Bismarck se sostiene ya únicamente a fuerza de morfina. Ahora puede medir el sentido de todos los rozamientos que hasta ahora se han producido. Cuando este verano indicó Eulenburg a su amigo Herbert que al Kaiser le parecía la política demasiado rusófila, Herbert contestó, un tanto groseramente: eso lo ha pensado mi padre como la parte de un todo. Los amateurs y los militares no entienden de eso. Si no le gusta así, nos iremos los dos. En aquel entonces, Eulenburg cambió de tono e hizo como si no hubiera dicho nada, pero repitió la conversación, palabra por palabra, a su imperial amigo. Poco después riñó el emperador con Herbert a propósito del empréstito ruso. Bismarck debía asustar a los banqueros, Schroeder, sobre todo, era peligroso. Yo no tengo ninguna relación con él, dijo Herbert, excitado. Eso me es indiferente, gritó el Kaiser. Él entra y sale en casa del padre de usted. Su último encuentro había terminado peor aún. El zar acababa de marchar después de su última visita. Al regresar de despedirlo en la estación, contaba el Kaiser al canciller. En Ubertustok me subí al pescante del coche y abandoné todo el placer de la caza a mi invitado, y en la satisfacción que le produce la inteligente amabilidad de que cree haber dado prueba, espera los aplausos a que ya se ha acostumbrado. Pero Bismarck, que calcula los pensamientos de un zar digno y misántropo al ver a un emperador alemán en el pescante y sus consecuencias, calla. Bueno, alábeme usted, dice el Kaiser. ¿Qué otro remedio le quedaba al viejo? Entonces, el Kaiser añade: he anunciado al zar una larga visita en Spala. Eso podría tener inconvenientes, objeta Bismarck. Al zar le gusta la tranquilidad, la vida de familia, y Spala no es más que un pequeño palacio de caza. Amontonando así las consideraciones de índole material y reservándose las de más íntima especie. Mientras tanto, pensaba en que los dos soberanos se verían obligados a un trato demasiado íntimo y consideraba peligroso el poner, sin necesidad, en íntimo y largo contacto la desconfianza defensiva del zar con la amabilidad agresiva de nuestro soberano. El Kaiser no sospechaba nada de esto, su buena voluntad era la que le hacía querer aproximarse al zar, a pesar de que no le agradaba su trato, pero nuevamente se encontraba detenido en sus mejores propósitos y otra vez era este anciano el que todo quería estropeárselo, y con un repentino sentimiento de aversión, deja al canciller en la puerta de su casa y pasa de largo, sin entrar a celebrar la conferencia que previamente habían convenido. Desde esta destemplada despedida en octubre no se habían vuelto a ver hasta el Consejo de la Corona celebrado aquel día. 5. Después del Consejo de la Corona, ambos campeones se sienten derrotados. El Kaiser, herido en su vanidad, amenaza al ministro de la guerra y le dice, poniéndole el puño ante la cara: ¿por qué me ha abandonado usted? Todos teníais aspecto de apaleados. ¿Qué os ha dicho antes? Bismarck está indispuesto, echado en su sofá, se queja del alejamiento de los ministros y habla de ello a todo el que le quiere oír. El varonil consejo de su hijo segundo de dimitir inmediatamente es rechazado con cólera, y vuelve a injuriar a Bottricher. En estas semanas tiene destemples y mal humor, lo mismo que su contrincante, el monarca. 2 días después del Consejo de la Corona declara lealmente ante el gabinete: humores de monarca son como buen y mal tiempo, aunque uno coja un paraguas, de todos modos se moja. Yo respeto en el Kaiser al hijo de sus antepasados y a mi soberano.
Pero no podemos tolerar una camarilla de consejeros irresponsables. Yo pienso, por consiguiente, que formemos parte de ella. Mientras tanto, los ministros se apartan secretamente de él, y cuando la semana siguiente, el día 31, abre una nueva sesión, han tomado ya todos sus posiciones. Aquel día, Bismarck está ya perdido en principio. Cuando propone reformar los edictos, encuentra oposición. A esto no se había atrevido aún nadie en el Consejo de la Corona, a pesar de que las miradas del Kaiser buscaban ayuda alrededor de la mesa ovalada. Ahora, sin el monarca, declaran Böttcher y el amenazado ministro de la guerra. No debemos disgustar al emperador. Debemos hacer algo para satisfacer a su majestad. Este voto, ellos lo saben, llegará a conocimiento del Kaiser y asegurará su carrera. Contradicción abierta. Y, además, sin causas objetivas. Entonces empieza a tronar el viejo. Cuando un ministro oculta a su soberano que, según su opinión, marcha por caminos peligrosos para el Estado, comete una traición a la patria. Si queremos hacer siempre la voluntad del Kaiser, 8 empleados subalternos estarían aquí también como el presente ministro de Estado. Silencio. Votación. Abstención de votos casi general. Terrible momento. No lanzará inmediatamente, en un arrebato de cólera, su tambaleante poder a los pies del emperador. Movimiento, un ayudante, por segunda vez aparece el monarca, sin previo aviso y haciendo sonar las espuelas, en la sesión, que enseguida es levantada. Bismarck dice después de ella al Kaiser. Únicamente por obediencia a vuestras órdenes he redactado estos decretos, con el sentimiento del deber de un empleado que todavía está en activo. Aconsejo con la mayor decisión a vuestra majestad que no dé este paso y ruego que me permita arrojar estos papeles ahora mismo a la chimenea. Jamás ha hablado él así, ni siquiera cuando era un desconocido sin experiencia que acababa de entrar en el servicio, entonces, menos que nunca. No, no, exclama el emperador y firma. Con una especie de apresuramiento. El canciller niega a la contrafirma. En el primer decreto se anunciaba una conferencia social de las potencias, y en el segundo se prometía una ley para organizar el trabajo sobre bases sanas y morales, a consecuencia de las cuales los obreros, por medio de algunos representantes, tomarían parte en el arreglo de los asuntos de su incumbencia, pudiendo defender así directamente sus intereses en las negociaciones con los patronos y con los órganos del gobierno, y se facilitaría libre y pacíficamente la realización de sus deseos. Con esta proclama, que firma él solo, se asegura el Kaiser la gloria de ser el primer príncipe que fija ante el mundo la idea de los consejos de obreros, 30 años antes de su fundación. En esto veía el Kaiser con absoluta justeza, Bismarck, completamente en falso. Orgulloso enseña el Kaiser aquella noche los decretos a sus invitados, pero sus motivos personales los oculta con las ingenuas palabras. Los obreros deben saber que yo pienso en ellos. Producción. Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Al día siguiente aplauden los periódicos democráticos que al fin oiga el Kaiser a otros consejeros. Sin embargo, la primera consecuencia es la confusión en varias ciudades. Piden los obreros aumento inmediato de los jornales, apoyándose en la palabra del Kaiser, y en el RIMPI de la Federación de Obreros Mineros la inmediata confiscación de todas las minas a favor de estos. Sin embargo, el Kaiser se siente exultante. El viejo se arrastra hacia la cruz. Todavía le dejaré respirar unas semanas, después reinaré yo. Bismarck, que no se entera de estas palabras, dichas a sus confidentes, presiente esta disposición de ánimo y dice, durante el despacho, hacia fines de febrero: me temo estorbar a su majestad en su camino. El Kaiser calla, es decir, afirma. Bismarck empieza a insinuar entonces, amablemente, la posibilidad de abandonar sus cargos en el gobierno de Prusia y retirarse a su antigua actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Kaiser afirma con una inclinación de cabeza y luego pregunta, despreocupado. Pero me hará usted aprobar antes, por el Reichstag, el proyecto de reformas militares. Herido en sus sentimientos, el canciller abandona el palacio. Cuando al día siguiente notifica a sus colegas su semi-retirada, ve a estos callar, con diversas expresiones en el semblante. Únicamente Böttcher,
que se puede decir que tiene ya en el bolsillo la sucesión en Prusia, hace la siguiente pregunta, digna de un gran estadista. Como presidente del Consejo de Prusia, ¿será mi puesto en la corte antes o después del general coronel von Pape? Después, dice el viejo, ya cansado, a sus hijos. El Kaiser quiere verse libre de mí, y mis colegas dicen uf al oírle expresar su deseo, y se quedan tan ligeros y contentos. Mientras el Kaiser triunfa, húndese más y más el canciller, y lo increíble sucede. Bismarck visita en sus despachos del ministerio a varios consejeros, que le miran asombrados, y habla mal del Kaiser. Es como si anduviese vagando a la aventura por su fortaleza. Después visita a Moltke y a Waldersee, y acaba por anunciar su visita a la viuda del emperador Federico, en cuyo seno descarga su corazón contra el enemigo común. Hasta el día de las elecciones no recobra su antiguo valor. Ahora le toca temblar al emperador. Para hacer una demostración, manda tocar alarma y celebra una parada en Tempelhof. Solo allí, en medio de su guardia, se encuentra seguro de aquellas enormes masas de burgueses que afluyen lúgubremente y de las que desconfía. Resultado al día siguiente 1,5 millones de votos rojos, los socialistas, triplicados. Mientras el Kaiser vuelve a caer en depresión, armas el viejo. El Kaiser ha perdido sus primeras elecciones. Este pensamiento rejuvenece al viejo rencoroso, al mismo tiempo, la nueva situación le sirve de estímulo en la lucha. Ahora no se puede marchar, declara al emperador. Después de estas elecciones, consecuencia de sus decretos, hay que dar más severidad a la ley de los socialistas, hacer pasar el gran proyecto de reforma del ejército, reformar, si es necesario, el derecho del voto, y quitárselo a los socialistas, puesto que son enemigos del Estado. El emperador, en última lucha con su conciencia. Pero yo no puedo contestar a los deseos de mis súbditos con fuego graneado. No quiero ser llamado el príncipe metralla, como mi abuelo. Bismarck, excitado. Mejor ahora que después. No se puede matar al socialismo con reformas, hay que matarlo a balazos. El emperador, en pleno desconcierto. Yo no quiero bañarme en sangre. Bismarck, inconmovible. Su Majestad tendrá que profundizar aún más si retrocede ahora. De todos modos, yo no podría seguir llevando la responsabilidad. Bismarck se siente fuerte para proferir esta tercera amenaza, porque ve hasta el corazón del emperador. Aquí no ve el canciller a ningún filántropo, no ve más que a una conciencia que se siente ya tranquila por haber hecho un intento, aunque haya fracasado. No había hablado el canciller de reformar el ejército, piensa el emperador, sintiéndose en medio de sus guardias. 80.000 hombres y al despedirlo le toma la mano y repite la divisa favorita de Bismarck. No surrender. 9 ahora, porque necesita unas manos fuertes, se agarra el Kaiser a Bismarck. Quererlo, seguramente que no lo querrá nunca, al contrario, y ahora, que cree tener necesidad de él, empieza a odiarlo. Es casi imposible entendérselas con él, se queja a su amigo. No puede soportar que yo también, alguna vez, quiera o desee algo. Le he recordado todo lo que por él he sacrificado, mi casa paterna. Por mi confianza en él he tenido que pasar tiempos horribles a causa de la enemistad entre él y mis padres, 229, y todo esto lo cree de buena fe el emperador, aunque durante largos años estuvo al lado de Bismarck simplemente porque éste combatía a sus padres, cree ahora a pies juntillas en su sacrificio por el extraño. Al mismo tiempo, le irrita la vacilación del canciller, a él no le fueron permitidos aquellos caprichos y sorpresas. Primero se quiere ir y después retira su dimisión, pero ese juego no estoy dispuesto a tolerárselo. Ahora seré yo el que fije el plazo. Su inconmensurable ansia de mandar es su gran defecto, poco a poco ha ido cogiendo a todos debajo y está mal acostumbrado. Conmigo se ha equivocado de camino, 105. Al mismo tiempo, Bismarck está dispuesto a luchar primero, a su lado, contra los socialistas, luego, solos, el uno contra el otro. Mientras que todos en los ministerios, en la corte y en el Estado Mayor Central se unen para, por fin, derribarlo, Bismarck, que se siente indispensable, acepta esa lucha invisible y, para someter a los ministros, manda a cada uno de ellos una copia de una disposición del año 1852 en que Federico Guillermo IV prohíbe a los ministros el tratar ningún asunto con el rey sin la presencia del presidente del Consejo de Ministros. Así luchan ambos hombres por el poder. Pero Bismarck lucha al mismo tiempo por la obra de su vida.
En las noches sin sueño decía más tarde, me preguntaba si podría resistir más tiempo bajo sus órdenes. Mi amor a la patria me decía. No debes marcharte, tú eres el único que puede aún conciliar las voluntades. Pero también conocía el espíritu del monarca, que me hacía ver como posibles las más tristes complicaciones. La comedia que se había representado bastante llanamente en Baviera con Luis II, tomaría, en un estado militar como Prusia, un carácter fatal. En esta apreciación, parte Bismarck de un principio falso. El Kaiser no fue nunca un loco como lo fue Luis de Baviera, no tenía más que épocas determinadas y periódicas de excitación, que terminaban invariablemente con sus depresiones características, bastante alarmantes a veces, es cierto. Así, nuevamente dio ahora suelta a su odio contra el canciller, en un discurso que pronunció el 5 de marzo. Aquellos que me quieran ayudar, bienvenidos sean de todo corazón. Pero al que se interponga en mi camino, lo aplastaré. Y cuando, unos días después, ensaya inútilmente de reconciliar a Bismarck con Bottticher, concede aquella misma noche, a este funcionario, que no tiene ningún mérito extraordinario, la Orden del Águila Negra, que Bismarck no había recibido hasta después de conseguir su primera paz victoriosa. La resquebrajadura, pues, se estaba formando, el estallido final no era más que cuestión de tiempo. Yo hago como si no notase su maldad, decía el Kaiser el día 9 a Waldersee, y dentro de poco iré otra vez a comer a su casa, para que la gente piense que estamos en buena armonía. En lugar de derribarlo de una lanzada, procura debilitarlo con alfilerazos. Más tarde hizo lo mismo con contrincantes más pequeños. Jamás fue un luchador. 6. Pero Bismarck sí lo es. No puede huir del fuego. Para volver a dominar a su enemigo, reúne todas sus fuerzas, y por si su cartel sale derrotado en las elecciones, se asegura una nueva mayoría, que le dé la fuerza y el apoyo que ya no posee en palacio. Vencer al Reichstag y al rey, amarrar al uno con el otro, esta idea sirve de acicate a su instinto guerrero. Después de una enemistad de 10 años o más, pisa por primera vez la casa de Bismarck su antiguo enemigo Windthorst, y el católico expone sus condiciones para que el centro se preste a la formación de una nueva mayoría. El Kaiser no puede resistir a Windthorst, por eso le agrada el ruido que produce esa visita, y, haciendo como que ignora el anuncio de visita de Bismarck para el día siguiente, se hace anunciar él mismo, por un mensajero que no llegó nunca, en casa de Bismarck, y a la mañana siguiente, a las 9, después de su paseo a caballo, se apareció en la habitación de trabajo de Herbert, desde donde mandó recado al padre para que viniese. Bismarck, que aún en tiempos de calma no puede conciliar el sueño sino muy tarde y con dificultad, debió de considerar la visita a esta hora como un ataque por sorpresa y se presentó con su manera más hirsuta y desconfiada. Como el Kaiser, en su agitación, permaneciera casi todo el tiempo en pie, también tuvo que hacerlo así el canciller, y durante media hora estuvieron mirándose fijamente a los ojos. Bismarck. Puedo comunicar a vuestra majestad que Windthorst ha abandonado su reserva y ha estado en mi casa. Kaiser. Supongo que usted habrá hecho, como es natural, que lo echaran a la calle. Al oír estas palabras amenazadoras, Herbert abandona el cuarto. Bismarck. Lo he recibido, como era natural, como estoy obligado a hacerlo con todo diputado bien educado. Kaiser. Hubiera usted debido preguntármelo a mí antes. Bismarck. En mi casa creo poder recibir a quien me convenga, sobre todo si es para asuntos oficiales. Kaiser. Usted mandó llamar a Windthorst por Bleichroder. Naturalmente, judíos y jesuitas van siempre juntos. Bismarck. Es un honor para mí el que vuestra majestad esté tan bien informado de lo que sucede en mi casa. Todo eso es verdad, pero la elección del intermediario la hizo Windthorst, además, eso me tiene sin cuidado. En la nueva situación del Reichstag, tengo que conocer los planes de los jefes de los partidos principales. Era, por consiguiente, muy grato para mí que él quisiera hablarme. Ahora sé que sus condiciones son inaceptables. Si vuestra majestad me hace de ello un reproche, lo mismo podía vuestra majestad, en caso de guerra, prohibir al jefe de su estado mayor que hiciese reconocimientos. A una vigilancia de mis más insignificantes movimientos, en mi propia casa, no puedo de ninguna manera someterme. Kaiser. Punto. Tampoco si vuestro soberano lo ordena. Bismarck. Tampoco, majestad. Producción.
Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Hasta ese momento, el conflicto había ido subiendo por pasos graduales, pero ya la violencia del mozo y el resentimiento del anciano la habían llevado a un punto sin salida, ese punto en que el señor y soberano ordena, y el empleado y súbdito se niega a obedecer. Este es el punto en que el oficial en ejercicio desenvaina la espada para castigar al subordinado que se rebela, niéguese este a obedecer con razón o sin ella. Como el Kaiser estaba convencido de la falta de razón de su empleado, debió, siguiendo sus sentimientos militares, haber abandonado la casa en cuanto Bismarck pronunció las últimas palabras. Pero, por temor o por respeto, no lo hizo así, sino antes bien, cambiando de frente e inseguro, como siempre, retiró la cortante frase de mandato. Bien porque ésta le pareciese un tanto anticonstitucional, bien simplemente porque le hubiese fulminado el rayo azul de aquellos ojos medio escondidos bajo la mata espesa de las cejas. El caso es que, al cabo de una pausa, añadió bruscamente: no se trata de órdenes, sino de deseos. Pues seguramente que no es la intención de usted soliviantar al pueblo en la forma que los periódicos de hoy indican. Bismarck, seguro del triunfo. Esa es, precisamente, mi intención. En el país debe reinar tal confusión, que nadie sepa a dónde quiere ir el Kaiser con su política. Con esta respuesta sin sentido, abandona el viejo su posición firme y facilita al emperador la contestación. Al contrario. Clara y abierta ha de ser mi política a los ojos de mis súbditos. No quiero conflictos con el Reichstag. El proyecto de reforma del ejército tiene que ser recortado de tal manera que pase con seguridad. He dado órdenes a Falkenstein para que entre en negociaciones a fin de conseguir el máximo posible. ¿Qué falta tan garrafal es poner al verdadero jefe de las cámaras como un general estaba negociando con el Reichstag? Ante tal ofensa, Bismarck puede atreverse a presentar nuevamente la dimisión, pero esta vez también quiere que la responsabilidad pese sobre el Kaiser. He permanecido a vuestro servicio tan solo porque así se lo prometí a mi anciano soberano. Si vuestra majestad lo desea, me marcharé gustoso. Por segunda vez cede el soberano. Porque no aborda la cuestión aquella mañana. Sigue teniendo miedo. Como, por naturaleza, nunca se atreve a un ataque de frente, trata de atacarle de costado. Ahora ya no recibo ningún informe de mis ministros. Me han dicho que vuecencia lo ha prohibido. Para ello se ha apoyado vuecencia en antiguas órdenes que hace tiempo estaban olvidadas. Le suplico que inmediatamente retire esa orden. Bismarck califica la orden de indispensable, se apoya en tiempos antiguos y dice: ningún premier puede seguir siendo responsable si el monarca toma sus decisiones apoyándose en el consejo de otras personas. Otra vez contradice el emperador, pero de nuevo lo hace sin energía, indeciso siempre. Por segunda vez queda sin resolver entre los dos la cuestión del poder. Bismarck está decidido a hacerse despedir, antes que libertar a su contrario alegando motivos de salud. Pero, ¿qué hacer para indemnizarse de tanta injusticia? No lo verá hoy por última vez. ¿Cómo humillar a este jovenzuelo? Venganza contra la ingratitud y la deslealtad y, sin motivo alguno, empieza una conversación sobre el zar, nuevamente previene al Kaiser contra su proyectada visita y, como para reforzar este aviso, saca de una carpeta cerrada unos informes, en los que hace poco tiempo el embajador en Londres comunicaba unas consideraciones del zar sobre el Kaiser que habían llegado hasta la corte inglesa. Con agrado había leído el anciano, pocos días antes, estos informes y había comentado con sus hijos las maldades que contenían, seguramente también se lo había contado a su mujer, que ya desde mucho antes que él desconfiaba del emperador. Ahora toma en sus manos uno de los informes, probablemente el más fuerte, y empieza a hojearlo lentamente. El Kaiser, siempre intranquilo cuando se trata de manifestaciones sobre el efecto producido por su persona, y mucho más cuando estas manifestaciones vienen de Inglaterra, presiente que en las manos del canciller hay cosas que él no sabe, ni debe saber nunca. Impaciente, exclama: bueno, lea usted, se lo ruego. Bismarck hace como si se asustase. Imposible, señor. El contenido ofendería a vuestra majestad. Entonces el Kaiser alarga la mano, con silencioso placer se deja el canciller arrancar el escrito de las manos. El Kaiser lee en voz baja. Por primera vez lee algunas verdades sobre él, y quizá también por última. Lee que el zar, entre otras cosas, ha dicho de él:
Segundo Estfou, C. Stungarson mal eleve de Maubai se foi. Pero tampoco esta vez monta en cólera, sino que se queda turbado. Mientras lee, ve ante sus ojos al zar y su corte. La abuela inglesa, su propia madre y su hijo, todos sus enemigos, en fin, conocen estas palabras denigrantes, y, junto a él, el hombre que tan tentadoramente le ha presentado estos papeles, Bismarck, que se atreve a dejar leer a su soberano semejantes infamias. Jamás, ni antes ni después, fue ofendida tan gravemente la vanidad del Kaiser, que quedó trémulo. Su enemigo le contempla silenciosamente. Se dispone a marcharse. Puede todavía tender la mano al canciller. Otra vez opta por un término medio, coge el casco con la mano derecha, de manera que no le quedan más que 2 dedos libres, que tiende al canciller. Bismarck le acompaña hasta la escalinata de la puerta de la casa. Aquí vuelve a acordarse el Kaiser de la táctica que se ha propuesto seguir con el canciller delante de todos los criados, y en el momento en que iba a subir al coche, da media vuelta y, saltando, vuelve a subir las escaleras para, ante testigos, sacudir cariñosamente la mano al canciller. En palacio cuenta toda la historia a Baldersee, que no deja de azuzarle. El Kaiser se alegra de que lo exciten, y para justificarse resume la situación actual del imperio y exclama. Punto. ¿Dónde está el gran canciller? ¿Dónde están sus méritos? Baldersee se atreve entonces a tirarle a fondo, y le aconseja que obre con rapidez. Cuando éste se marcha, el Kaiser se queda pensativo y apesadumbrado. Creo que todos se alegrarán. Después se incorpora y grita, al estilo de los cazadores. Cazador, salud, y diríase que grita a sus piqueros. A ese ciervo de los cuernos de 8 ramas lo mato yo. 7. Como para prevenirle por última vez, la providencia hace que aquella noche llegue a Berlín, procedente de San Petersburgo, el conde Schuvalov. Este embajador trae el encargo de renovar los tratados rusos con Alemania. De estos tratados depende el destino del imperio. En los 3 días siguientes se ha de decidir. El Kaiser, doblemente excitado contra el zar por las indignidades que acaba de leer, busca un medio para vengarse de él y, al mismo tiempo, de su cruel intermediario. No hay por allí cerca ningún adulador que se lo facilite. Baldersee, siempre oportuno, saca del bolsillo, en el momento psicológico, unos informes del cónsul alemán en Kiev, llamando la atención sobre movimientos de tropas rusas. 100 páginas de escritura apretada, los más antiguos de estos informes, escritos hace varios meses. Algunos de ellos habían sido enviados hacía poco tiempo por Bismarck al Estado Mayor Central y otros al Kaiser y a Baldersee, que se ha hecho amigo del poderoso y peligroso consejero secreto von Holstein. Desde que éste conspira contra el canciller, se entera por él de todas las conexiones secretas del Ministerio de Estado, las descubre ante el emperador y fomenta su cólera denunciando ocultación de noticias trascendentales, y agrega. En este sentido, se ha pactado mucho. Esa es la razón fundamental por la que el canciller no puede abandonar su puesto. Ha demasiado. Los puntos quieren decir. Mentido. El Kaiser no cabe en sí de gozo. Con estos papeles puede derrotar al viejo. Aquí está la venganza por los informes londinenses. Rápidamente coge una cuartilla, escribe 2 líneas sin firma y la coloca abierta entre las actas que han de volver al Ministerio de Estado, quedando así visible para todos los funcionarios de los despachos por los que ha de pasar. Los informes dan a conocer claramente que los rusos están ya en marcha estratégica para la guerra, y tengo que sentir el haber sabido tan poco de estos informes. Hace tiempo que debía usted haberme hecho notar ese peligro terriblemente amenazador. Ha llegado ya el momento oportuno de avisar a Austria y de tomar medidas preventivas. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. La excitación que le produce su próxima liberación, duplica su temor y su marcialidad, su odio hacia Bismarck busca razones históricas, su venganza quiere ser teatral. Una guerra está en puertas, y ese viejo ni lo ha notado siquiera. El imperio, en peligro. Viejos informes de un cónsul, cuyos detalles hace ya tiempo que el Estado Mayor sabe por sus espías, servirán para construir una amenaza de guerra. Todo esto dicho al canciller en un escrito abierto, para que sus empleados lo lean, se rían y adoren al joven rey. ¡Qué momento para él! Porque hoy, y esto lo sabe él y nadie más que él entre millones, hoy caerá Bismarck.
Ayer le mandó inútilmente al general Anke para ordenarle retirarse la antigua y ominosa orden. Eso es imposible, dijo Bismarck. Si el Kaiser quiere que se retire esa orden, tendrá que quitarme de la presidencia del Ministerio de Estado. A eso no tengo nada que alegar. Seguramente que se podrá encontrar una solución, había contestado con suavidad Anke. Pero cuando le fue transmitida al Kaiser esta irónica negativa, como él mismo reconociera más tarde, perdió la paciencia. El viejo orgullo de la familia Hohenzollern se reveló dentro de mí. Ahora se trataba de obligar a la obediencia a aquel viejo testarudo y de saber si era el Kaiser o el canciller el que había de quedar encima. Realmente, el peligro de una guerra con Rusia había despertado su ardor. Hace un esfuerzo y vuelve a mandar al general por segunda vez, el 17 de marzo. El general entra en el despacho del canciller, reúne todo su valor y dice, correcto. Su Majestad insiste en exigir la retirada de la referida orden. Después del informe que le hice de nuestra conversación de ayer, únicamente puede esperar Su Majestad que Vuecencia le envíe su dimisión. Ruega a Vuecencia que vaya a las 2 a Palacio, en donde le será aceptada. El tiempo que se prolongó el silencio que en este momento se produjo, nunca se ha sabido. Después, Bismarck dice, muy tranquilo. No estoy lo suficientemente bien de salud para ir a Palacio. Escribiré. Cuando, una hora después, llega el Kaiser al Estado Mayor Central, dice, al apearse del coche, a Waldersee. La cosa está arreglada, Anke ha estado con el canciller, no quiere retirar la orden, pero manda la dimisión. A continuación entra en la sala, en la que se ha de celebrar hoy una crítica de los problemas tácticos del Estado Mayor Central. Ahora se siente libre de toda presión, aquí no hay más que uniformes, no se ven más que hombres obedientes y fieles a su rey. Aquí brillará él. En efecto, después del discurso del jefe del Estado Mayor, se levanta y expone su solución para el principal problema táctico, distinta de la oficial. Desgraciadamente, escribe Waldersee, sus explicaciones hicieron una impresión bastante mediocre. Cada uno de los numerosos oyentes veía la falta de razón y de madurez de sus opiniones. Fue, por consiguiente, muy lamentable que el Kaiser, convencido de su superioridad, se descubriese en esa forma. Yo no contesté ni una palabra. 119. Como nadie le contesta, puede volver satisfecho a Palacio. Todavía no ha llegado nada del canciller y temiendo que pueda dar pasos que inquieten nuestra política exterior, manda aquella noche, por tercera vez, a su casa, ahora a Lucanus, el jefe, seco y frío, de su gabinete civil. Bismarck acaba de levantarse de la mesa, muchas cosas le han sucedido aquel día. Mientras el emperador da teóricamente a su Estado Mayor sorprendentes soluciones para los problemas guerreros, Bismarck ha procurado alejarlos prácticamente. Ha recibido al conde Schuwalow, que le presenta los poderes para la renovación de los tratados con Rusia. Schuwalow se quedó asustado cuando su viejo amigo le comunicó que al día siguiente ya no sería canciller. Más tarde, Bismarck ha expuesto la situación a sus ministros y con furiosa satisfacción ha observado su fría resistencia pasiva. Nadie pensó en dimisión colectiva, que, sin embargo, era lo lógico. Ahora está el delicado Lucanus frente al gigante. Más temeroso que el general, dice. Su Majestad me manda preguntar por qué no ha llegado todavía la dimisión pedida esta mañana. Bismarck, conservando la calma. El Kaiser me puede despedir en todo momento, mi intención no puede ser el quedarme contra su voluntad. Me declaro dispuesto a dar legalidad a mi sencilla despedida con mi contrafirma. Pero, por lo demás, no pienso quitar al emperador la responsabilidad de mi retirada, y procuraré exponer con claridad y públicamente su génesis. Después de 28 años de esfuerzos, que no han quedado sin influir en Prusia y en el imperio, necesito tiempo para justificarme en mi dimisión ante los ojos de la historia. Lucanus tiene valor cívico, se atreve a negar al canciller su derecho a exponer el asunto públicamente. Lo que Bismarck le contestó no lo ha dicho nunca, y Lucanus tenía probablemente motivos para callárselo. Su voz, siempre igual, escribe Bismarck, tenía durante esta conversación un tono aflictivo. Mientras aquella noche redacta el documento, Eulenburg, amigo desde hace muchos años de la casa de Bismarck, se halla sentado junto al Kaiser. Han sido unas horas de gran excitación. El Kaiser contesta. Bueno, basta ya, vamos ahora a hacer música, y usted va a cantar.
Vamos a aclaramos un poco la cabeza y pensar en otras cosas. Eulenburg empieza a cantar las baladas que el Kaiser elige y cuyas hojas va pasando. Estaba muy atento a la música, su temperamento, rápidamente mudable, no le abandonó en estas horas penosas. La música no fue interrumpida más que un momento por la candente cuestión política. El Kaiser, que había sido llamado a otra habitación para escuchar la contestación de Anke, vuelve a sentarse junto al piano y dice en voz baja: ya tenemos la dimisión en nuestras manos, después de esto se sigue haciendo música, 238. Lo que en estos días le domina es un miedo mortal a que el viejo le obligue a una exhibición pública ante la nación. El que trate de dormir la excitación con notas musicales no está mal. Pero todavía le hace esperar el viejo mediodía, hasta que, pálido y excitado, siente entre sus manos el papel. 6 páginas, en las que achaca al Kaiser las causas y la culpa de su retirada y que no fueron conocidas por el país hasta bastante más tarde. Con prisa y como si le faltase tiempo, escribe al pie: aceptada, W. Inmediatamente prohíbe la publicación de esta instancia, pero publica su explicación, en la que, en un par de líneas, habla de la valiosísima salud de Bismarck, de la esperanza de poder utilizar más tarde su consejo y su actividad y del convencimiento de que nuevos esfuerzos para convencerlo de que retire su dimisión no tienen probabilidades de éxito. Así, falsea ante el mundo los verdaderos motivos, y achaca al despedido por la fuerza el deseo y la responsabilidad de este paso, y busca, con un ducado, con el nombramiento de coronel general y hasta con la oferta de una donación en metálico, equilibrar la impresión producida por una resolución cuyas consecuencias no tiene el valor de aceptar. Extraño cuadro cuando las puertas del salón de Bismarck se abren y, Ankel y su antiguo amigo Kardorf, aparecen, muy estirados y reverentes, Anke y Lucanus, ayer enterradores, que vienen hoy a dar el pésame, trayendo cada uno de ellos en la mano un sobre azul bastante voluminoso. Bismarck contiene su maligna ironía y recibe los escritos imperiales con el debido respeto. Cuando al día siguiente el emperador, con notoria satisfacción, comunica a sus generales la retirada del canciller, ninguno se sorprende, con excepción de su antiguo compañero de luchas. En la escalera, al marcharse, Moltke se queda parado. Los labios, siempre cerrados, del nonagenario, se abren para decir: esta es una historia lamentable. El joven soberano nos colocará ante más de un enigma. Mientras tanto, el Kaiser levanta su voz ante la nación y precisamente en el tono de la canción popular, que es el que más le gusta oír. Telegrama a un gran duque. Tengo una gran pena en el corazón, como si hubiese vuelto a perder a mi abuelo. Pero lo dispuesto por Dios hay que soportarlo, aunque se sucumba. El puesto de oficial de guardia en la nave del Estado ha recaído en mí. El curso sigue siendo el mismo. A todo vapor hacia adelante. Muy finamente se habla aquí al alma de los alemanes, que ven esto como una imposición del destino, y, como tienen cierta debilidad por lo trágico y al mismo tiempo por todo lo que sea jerarquía militar, reconocen con facilidad que el joven soberano, en el timón, está sufriendo una prueba impuesta por Dios, y nadie se fija en que el emperador se llama a sí mismo su canciller. La impresión es también mucho menor de lo que el emperador había de temer. El Reichstag oye la comunicación de la retirada del canciller, después de los 28 años de actividad, en completo silencio. A voces saludan los periódicos liberales la caída de desde hace años, insuperable obstáculo. Pronto contará la nación el 18 de marzo de 1890 entre los días en los que se piensa con alegría. Entre los altos empleados reina una sensación de liberación, de uno de ellos cuenta Hohenlohe que estaba delirante de alegría, Frowie Einschneekonig, porque ahora podía hablar libremente. Esta sensación de satisfacción era la que dominaba. Los círculos diplomáticos comprenden en el extranjero, pero no en Berlín, lo que ha sucedido a Europa. Ayer, día 18, hubo teatro de aficionados en casa del embajador de Sajonia, escribe el emperador de Austria a su país, y no podía admirármelo bastante de que casi no hubiese grupos que comentasen el grandioso suceso del día. Las impresiones de aquella diversión nocturna le interesaban más. Este austríaco no podía saber por adelantado que, en efecto, aquella noche empezaba en Berlín el teatro de aficionados, pero tenía bastante ironía histórica para remitir a Viena, un par de días después, una tarjeta de visita, en la que Bismarck, al hacer las visitas de despedida, había tachado con lápiz las palabras
canciller imperial. El Kaiser triunfa, su pueblo le ha comprendido. Para calmarlo por completo, intenta conservar a Herbert en su puesto. Apela a su antigua amistad, que hace tiempo se había entibiado, y hasta manda nuevamente un emisario a su padre para que influya sobre Herbert, pero Bismarck no dice al emisario más que las históricas palabras de Piccolomini. Mi hijo es mayor de edad. Ay de Herbert si se hubiese quedado. Asegurar el puesto a su hijo había sido siempre su deseo, pero, en la lucha, el honor es antes que la seguridad. Sin embargo, deja al hijo una semana en su puesto para salvar aún el tratado con Rusia, contra el cual se han conjurado los enemigos de Bismarck. Cuando Herbert comunica al emperador que Schuwalov se niega a renovar el tratado con el sucesor de Bismarck, escribe el Kaiser al margen. Punto. ¿Por qué? En estas dos palabras está el desconocimiento de toda la influencia europea de Bismarck, pero al mismo tiempo toda la ingenuidad con que un joven príncipe cree conseguirlo todo con un poco de buena voluntad. Punto. ¿Por qué? Estas son las palabras con las que 30 años después se admirará ante un mundo maligno que no creerá en su buena voluntad. Asombrado e inquieto, reconoce, sin embargo, la importancia del tratado, también por eso quiere conservar a Herbert, a fin de evitar la impresión de un cambio de dirección en la política exterior. De repente, le ataca el miedo a medianoche, hace despertar al conde ruso, para rogarle que vaya a palacio a las 8 de la mañana. Schuwalov se asusta y piensa que el zar ha sido asesinado. A la mañana siguiente le dice el Kaiser. Con la marcha del príncipe nada ha cambiado, yo deseo en absoluto ese tratado, ruego a vuecencia que lo firme con el conde Herbert Bismarck y que asegure al zar mi constante amistad. Cuando el zar, unas horas después, se entera de estas palabras, reúne a su consejo de ministros, contrapregunta a Berlín, nueva deliberación en San Petersburgo, al fin parece que se ponen de acuerdo. Pero, mientras tanto, los epígonos se lanzan sobre la obra abandonada por el maestro para destruirla cuanto antes. Caprivi, el nuevo canciller, general poco práctico en cuestiones políticas, es preguntado por el conmovido anciano sobre el tratado ruso. Bismarck, casi cuenta Caprivi, me preguntó si quería renovar el tratado secreto de 1887. Yo le contesté. Un hombre como usted puede jugar con 5 pelotas a la vez, mientras que otras gentes hacen bien en limitarse a jugar con 1 o 2. No tuvieron lugar nuevas conversaciones, porque Caprivi, a pesar de la invitación para almorzar a diario con Bismarck hasta que éste terminase la mudanza, no acudió más que una vez. Porque tuve que oír expresiones referentes al Kaiser, hechas por una boca femenina, que yo, por decoro, no podía oír por segunda vez. Quinto. Eckartst, Caprivis Kampf, 59. ¿Y por qué, precisamente, Bismarck? Caprivi ha buscado, mientras tanto, consejo en otras autoridades, principalmente en el consejero secreto von Holstein, el mejor conocedor de todos los asuntos extranjeros y cuyo informe fue contrario a la renovación. No se puede esperar de él nada real, y si se llega a descubrir, quedamos en ridículo como personas falaces. El tratado no separará de Francia al zar y, en cambio, la traición del secreto en Londres o en Viena puede hacer saltar la triple alianza y dejamos completamente a merced de Rusia. Ni Holstein ni el joven Kiderlenbacher, que sacaba las mismas deducciones, ni su oyente Caprivi, ni el oyente de este, el Kaiser, a quien el nuevo canciller exponía estas razones, cayeron en la cuenta de que Bismarck había ocultado a Viena este tratado, no por mala conciencia, que no tenía por qué tenerla, sino por el expreso deseo del zar. Tampoco cayó en cuenta ninguno de ellos de que las alianzas se fundan en intereses y no se rompen porque uno de los aliados busque también garantías de paz en otro sitio. Otra razón era la que impulsó al barón de Holstein a dar su opinión decisiva.